Busque por favor en sus Biblias Isaías 5:20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Y lo vamos a leer en voz alta todos juntos. Isaías 5:20. Todos en voz alta. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? El viernes de esta semana que ha terminado, fue el aniversario de la decisión del Tribunal Superior de los Estados Unidos, Roe versus Wade, donde el derecho constitucional, el tribunal declaró que cada mujer tiene el derecho constitucional de realizar un aborto, de asesinar y quitar un niño no nacido de su vientre. Esa decisión fue hace 49 años atrás. El próximo año va a cumplir 50 años. Y en los últimos meses ha habido mucho debate en nuestro país sobre este tema, porque en este momento hay un caso relacionado a leyes estatales que fue levantado y presentado delante del Tribunal Superior, leyes de Texas y de otros estados, que imponen limitaciones en el derecho de la mujer de realizar un aborto. Y el Tribunal Superior, lo que los abogados y los que están en este mundo, lo que están mirando es que hay una posibilidad de que la decisión de Roe versus Wade va a ser anulada. De tal forma que no va a haber más un derecho federal, sino entonces lo va a delegar entonces a los estados para determinar las propias leyes del estado frente al aborto. Hay mucho debate frente al aborto en este momento. Y el viernes se llama, la gente del movimiento Pro Vida, antiaborto, declaran cada año, este viernes pasado y hoy día, el Día de la Santidad de Vida. El Día de la Santidad de Vida. Y entonces quería aprovechar este momento en cuanto a lo que hoy día es y también el momento en que estamos viviendo como sociedad, como cultura, de hablar un poco acerca de lo que la Biblia enseña frente al aborto. Diferentes estados han declarado leyes que imponen parámetros frente a la capacidad de una mujer de realizar un aborto. Por ejemplo, limitaciones en cuanto al tiempo dentro del plazo del embarazo donde la mujer puede conseguir un aborto. Texas, la ley que está delante ahora entonces el Tribunal Superior, dice solamente los primeros 6 semanas. En realidad es una prohibición porque muchas mujeres no saben que están embarazadas durante los primeros 6 semanas. También algunos procedimientos o trámites que la mujer tiene que hacer antes de tener un aborto. Por ejemplo, ver un sonograma del bebé, recibir consejería y también limitaciones frente a la edad que una niña puede realizar un aborto, si la mamá o el papá tiene que estar presente y si el consentimiento del padre o de la madre es requerido. Y entonces varios estados han impuesto reglas, procedimientos para limitar el aborto. Y entonces, mis hermanos y mis hermanas, hay mucha controversia en este momento. Siempre hay controversia. Algunos actores en Hollywood, en su infinita sabiduría, porque creen que porque son famosos, entonces son sabios. ¿Cuándo dicen amén? Y lo digo con sarcasmo, amén. Dijo una, esta cosa de aborto en los Estados Unidos es un mes, es un reguero, porque están quitando los derechos de la mujer y también
del dominio propio que la mujer tiene, la soberanía que la mujer tiene sobre su propio cuerpo. Tengo tanto respeto por las mujeres, dijo mirando a alguien pasar por el embarazo y cuán difícil puede ser a veces y que nosotros como hombres no tenemos que pasar por eso. ¿Cómo es que tenemos derecho entonces de decir o comentar lo que una mujer debería o no debería hacer? Es basura total que a alguien es otorgado ese poder para determinar lo que la mujer puede hacer con su cuerpo. Diferentes actrices de Hollywood han salido con sus propios cuentos de sus propios abortos, diciendo que fue algo bueno para su vida, que fue algo positivo para su vida, que gracias a Dios quitaron ese bebé de su vientre. Y lo que están tratando de hacer es normalizar, humanizar lo que es una práctica animalística. Están tratando de condicionar la cultura, condicionar la mente de nosotros para que pensemos entonces, simplemente es un procedimiento como cualquier. Quitar una uña mala, quitar un bebé, la misma cosa. Y entonces están tratando de quitar el oprobio asociado con lo que es un aborto y tratando de entonces advertir a la sociedad frente a los peligros, frente a la limitación del derecho de la mujer en tener un aborto. Cuando leo estas ideas, pensamientos de actores y actrices en Hollywood y la falta de vergüenza y la falta de temor que estas actrices y estrellas tienen en decir que tuvieron un aborto y que fue la mejor cosa para su vida, me inquieta bastante. Hermanos, hermanas, las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Y como nosotros decimos las cosas y las palabras que usamos para describir las cosas influyen la manera en que nosotros y otros piensan y perciben la realidad. El uso de ciertas palabras y la omisión de otras palabras siempre es intencional. Siempre es construido con mucho cuidado y mucha cautela y muy deliberado. Si miras cómo la prensa habla del aborto, el aborto es descrito y conceptualizado como un asunto del derecho de soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo, que la mujer es la única que puede determinar lo que va a hacer con su cuerpo. Y entonces todo el mundo está atónito y asustado y alarmado y enojado porque solamente el enfoque es en los derechos de la mujer. Ahora, yo no tengo un problema que la mujer tenga soberanía sobre su cuerpo. Una mujer puede engordarse y enflaquecerse lo que quiera. A mí no me importa. Una mujer puede poner aretes en sus orejas, en su nariz, en su lengua, en sus labios. A mí no me importa. Es su derecho, es su soberanía. ¿Cuántos dicen amén? Una mujer puede pintar, teñir, ¿se dice? ¿Teñir? Pintar el pelo como, cuando y cuántas veces que quiera. Puede andar calvo. A mí no me importa. No me molesta. Cada uno tiene derecho de hacer lo que quiere con su cuerpo. Si quiere poner tatuaje en la cara, a mí no me molesta. Tiene derecho y aténgase las consecuencias. Pero tiene el derecho. Pero lo que me preocupa aquí es el silencio. ¿Qué silencio? El silencio acerca de ese niño, esa niña no nacida, que es asesinada en un aborto. No hay mención. No hay mención de los niños prenacidos, no nacidos, que están siendo asesinados. No hay mención de la vida que podría haber sido. No hay mención de la inocencia
de ese niño. No hay mención del sufrimiento de ese niño. No hay mención de que ese niño no tiene derechos, no tiene participación en la decisión, no tiene decisión y no tiene voto. Este silencio es lo que me asusta. Este silencio es lo que me alarma, porque enseña hasta qué punto nuestra cultura y nuestra sociedad ha llegado en los últimos 49 años, desde la legalización del aborto. ¿Me asombra este movimiento? No. Nuestra cultura es una cultura de decadencia y está cayendo. No me asombra. Es parte de la depravación del hombre, de la mujer. Es parte de la depravación de nuestra cultura. Es parte de la depravación de nuestra sociedad, compuesta de gente, una cultura y una sociedad que necesita redención y transformación a través del poder del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que me preocupa, lo que me asusta, es la mente de los cristianos. Y de manera especial, nuestros jóvenes. Los muchachos en la primaria, en el middle school, en la secundaria, en la universidad y los que están trabajando ahora. A mí me preocupa. ¿Por qué? Porque el lenguaje, las palabras, el pensar, el posicionamiento del asunto del aborto en nuestra cultura, debido a todo eso, a lo mejor no miran el aborto como lo que realmente es: asesinato. Simplemente asesinato. Un asesinato cruel, calculado y deliberado. Entonces, siento la necesidad, y yo enseñé este tema hace como 3 años atrás. Siento la necesidad hoy en día, de manera especial, como el Tribunal Superior está quizás por anular este derecho federal. Todo el mundo está hablando de esto en este momento. Y es súper importante que nosotros como creyentes, y de manera especial nuestros jóvenes, entiendan y no sean engañados por lo que el mundo enseña. No se trata de derechos de la mujer. Se trata de la vida de un niño inocente. Entonces, esta mañana, hermano Nathaniel, ¿cuántas cosas quiero enseñar? ¿Cuántos puntos? 3 puntos, exactamente. Quiero enseñar 3 puntos frente a lo que la Biblia enseña en relación al aborto. Primero, si quiere anotar, entender lo que la palabra nos enseña acerca del niño no nacido o prenacido. Segundo, entender lo que la palabra nos enseña acerca del aborto. Y tercero, entender lo que el cristiano debería hacer a la luz de la realidad del aborto en nuestra sociedad y cultura. Entonces, primero, lo que la Biblia enseña frente al niño no nacido, prenacido. Número 2, lo que la Biblia enseña frente al aborto. Y número 3, lo que nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, como gente de la palabra, deberíamos hacer frente a la luz de la realidad del aborto en nuestra cultura. Antes de entrar en el tema, quiero decir lo siguiente. A lo mejor hay mujeres aquí, en este momento, que tuvieron un aborto antes de llegar a los pies de Cristo. Esto no es para criticar a usted. Y no es para condenar. Quiero que entiendan, y busquen 1 Corintios 6, 9 al 11. Quiero que entienda que en Cristo nosotros somos perdonados, lavados y justificados. Somos nuevas criaturas en Cristo. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, ¿qué tiempo gramatical es eso? Pasado. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Está perdonada. Y si usted es un varón que apoyó y exhortó a una mujer a tener un aborto, eres igualmente culpable delante de Dios, pero eres perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Eres perdonado en el nombre de Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué enseñan las Escrituras frente al niño prenacido, no nacido? La primera cosa que vamos a mirar en las Escrituras es lo que enseña acerca del niño prenacido. Y antes de entrar en esto, tenemos que entender lo que el mundo enseña hoy día frente al niño prenacido, para poder entonces entender con más eficacia la respuesta de las Escrituras. Los que apoyan el aborto, la gente pro aborto, creen que los seres humanos tienen el derecho de tener vida. Pero la pregunta, ellos dicen, es ¿cuándo es que el óvulo fertilizado se convierta en ser humano? La gente pro aborto hace la siguiente pregunta: ¿en qué momento es que el óvulo, se dice así, óvulo? El óvulo fertilizado se convierta en ser humano. ¿Cuándo es que la humanidad de una persona comienza? Y ellos usan un concepto llamado viabilidad. Cuando el óvulo fecundado, eso es la frase, el óvulo fecundado es viable. ¿Qué significa viable? Capaz de sostener vida. Es el momento en que el feto, como ellos describen, si es quitado del vientre prematuramente, tenga la capacidad de sobrevivir. ¿Están conmigo? Entonces ellos dicen, si recuerdo bien, y Nathaniel corrígeme, es como a 20 semanas, algo así, ¿cierto? That's what Roe versus Wade said, something like that. El Tribunal Superior en 1973, en su infinita sabiduría científica, declaró que el momento de viabilidad comienza alrededor de 20 a 25 semanas, por ahí. Entonces, antes de ese momento, el óvulo fecundado no es un ser humano, es lo que el Tribunal Superior dijo. Entonces, la mujer que quiere quitar ese óvulo fecundado en ese momento, aunque tenga brazos, tenga palpitación de corazón, ¿sí? ¿Sí? Palpitación de corazón, aunque tenga ojos, dedos, y puede sentir, no es un ser humano. Eso es lo que la cultura enseña. Eso es lo que nuestros jóvenes y nuestros niños y nuestros jóvenes adultos están aprendiendo. Pero hay problemas con esta forma de pensar. Primero, si el estándar de viabilidad es el estándar para la humanidad, entonces, ¿qué pasa con la gente enferma? Si alguien es gravemente enfermo y no capaz, por ejemplo, alguien con COVID, que necesita una máquina para ayudarle a respirar, según ese estándar, significa que como no puede sobrevivir solo, pierde su humanidad. Ya no es un ser humano. ¿Qué pasa con la gente que está en un accidente y su funcionamiento cerebral es impactado negativamente? ¿Qué significa entonces?
quizás pierde su humanidad. ¿Qué significa entonces? Lo podemos matar sin ningún tipo de culpabilidad moral, porque ya no es un ser humano, y si no es un ser humano, no es asesinato. ¿Están conmigo? ¿Qué pasa entonces con los niños que nacen enfermos, con defectos cerebrales, defectos corporales? Podemos entonces decir, bueno, como no va a poder ser productivo en la sociedad y como no va a poder realmente sobrevivir muy bien, realmente no es un ser humano, simplemente es un montón de células defectuosas. Mejor quitárselo. Hay algunos que argumentan eso. Peter Singer en la Universidad de Princeton, él enseña eso. Si la persona, aún después de nacer, no es viable para poder sostener vida, hay un tiempo, según él moralmente, donde un padre y una madre pueden decidir, después que nazca, mejor matarlo y quitárselo. No tiene sentido este estándar de la viabilidad. No tiene sentido. Es una definición problemática. Segundo, el periodo de viabilidad se está achicando más y más con los avances de tecnología y de medicina, donde un niño que nace con 15 semanas, 20 semanas, sobrevive ahora. Y le voy a decir algo, va a llegar un momento que la tecnología va a permitir que un niño con 10 semanas, 8 semanas, a lo mejor puede sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa con la viabilidad en ese caso? Y tercero, desde la concepción, desde que ese óvulo es fecundado por la simiente del hombre, por decir, el resultado es un ser genético y distinto a la madre. El batir del corazón comienza alrededor de 5 o 6 semanas. ¿Qué significa? Que está vivo. Y sus órganos, todos sus órganos están formados con apenas 10 semanas. Las madres aquí que tuvieron la dicha de poder hacer sonogramas, porque por ejemplo mi mamá no tuvo oportunidad de sonogramas. Lo que salía, nadie sabía lo que iba a salir. Salí yo en ese tiempo. Pero las madres que tuvieron dicha de poder ver el sonograma con 6 semanas, 10 semanas, ¿no ve un ser humano ahí? ¿No ve brazos? ¿No ve carita? ¿Cuántas madres aquí tuvieron sonograma de 3 dimensiones, 3D? ¿Alguna? Me imagino que es más impresionante el imagen. ¿Por qué? Porque se ve en detalle. Y aún puede decir, mira, tiene la nariz de Eliezer. ¿Qué peda? No. Y entonces, el ser, la entidad, el niño, es un ser genéticamente hablando distinto. Todo ya está programado desde la concepción. Entonces, entendiendo lo que el mundo enseña frente al niño prenacido o no nacido, ¿qué enseña entonces la Biblia frente a los niños prenacidos o no nacidos? Primero, son preciosos para el Señor. Busquen sus Biblias, Salmos 139, versículo 13. Salmos 139, versículo 13. Son preciosos para el Señor, son creados por Dios con mucho cuidado y mucho detalle. Dice, porque tú formaste, eso es David hablando, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Aquí está describiendo la obra de la formación del niño en el vientre de la madre como una obra formidable,
maravillosa. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, el niño formado en el vientre de la madre, el Señor está formando ese cuerpo con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha precisión, con mucha sabiduría. Son preciosos para Dios porque Dios los cría, los genera, los forma con mucho cuidado, con mucho detalle. Y también entonces son creados a la imagen de Dios. Génesis 1:26, búsquelo por favor. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fuimos hechos, somos los únicos seres en la tierra. Ahí se mencionan diferentes tipos de criaturas, y el hombre y la mujer son los únicos que fueron hechos a la imagen y en semejanza de Dios. Cada ser humano aquí, de alguna forma u otra, somos un reflejo de la imagen de Dios, de la semblanza de Dios, en nuestra moralidad, en nuestra racionalidad. Somos diferentes que los animales aquí en la tierra. Somos diferentes a los monos. Somos diferentes a las vacas. Somos diferentes a los peces y las aves. Porque Dios nos hizo con sabiduría, con racionalidad y también con un sentir moral. Como Dios es un ser racional y moral. Y fueron creados por Dios con un propósito. Jeremías 1:5. Búscalo por favor. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Y fueron creados por el Señor con un propósito. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté. Te di por profeta a las naciones. Aquí está hablando del profeta Jeremías. Y el Señor dice que antes que fuera formado, Dios lo había apartado y separado con un propósito para ser profeta. No creo que es violencia a la palabra sacar el principio aquí de que el Señor nos da un propósito también. Desde la concepción, el Señor tiene un propósito para cada ser humano, para cada niño prenacido, no nacido. El Señor tiene un propósito. Entonces, los niños prenacidos, no nacidos, son preciosos para el Señor, porque el Señor los cría, los forma con mucho cuidado, los forma a su imagen, y Él tiene un propósito para ellos. En otras palabras, cuando un hombre y una mujer conciben un niño, ellos producen una criatura que está siendo desarrollado íntricamente por el Señor, que es portador de la imagen de Dios y que también tiene un propósito que el Señor tiene para él o ella. Entonces, el niño prenacido, no nacido, no es simplemente una masa de células como un tumor, como el mundo enseña, sino alguien únicamente creado, que está siendo desarrollado por Dios a su imagen y que tiene un propósito que el Señor tiene para él o para ella.
Entonces, al abortar a un niño es matar lo que Dios ha creado, está desarrollando y con lo cual el Señor tiene un propósito. Es destruir conscientemente algo que a Dios le importa y es importante para Él. ¿Cuánto dicen amén? A mí me frustra el argumento que la gente hace en favor del aborto diciendo, pero ¿no sería entonces mejor que un niño que va a ser criado en pobreza sea abortado para que no tenga una vida difícil? ¿Cuántos aquí han escuchado eso? Que el niño va a ser criado en un hogar disfuncional, que el niño va a ser criado en pobreza, que va a ser una carga económica y laboral para la mamá, para el papá. Entonces, mejor no traerlo al mundo para que, entre comillas, no sufre en el mundo. Para mí eso suena clasista. Y nadie lo dice. Y lo que me asombra es que la gente pro aborto que supuestamente creen en la justicia social y la justicia económica son los más clasistas y racistas que hay. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Cuántos aquí nacieron en pobreza? Levanta la mano. Ustedes no son dignos de vida. Que se mueran. No, es lo que está diciendo. Robert, ¿en qué tipo de pobreza usted nació? Cuenta, y te voy a limitar, 15 segundos. ¿Ah? Muy mal, ¿cierto? ¿Pero te arrepientes de haber nacido? No. En ese tiempo. Pero según la sociedad, según nuestra cultura, dicen que si van a nacer en pobreza, no es digno de vida. Mejor que no vive. Para mí eso es clasista y racista. Y te voy a decir algo. El origen del movimiento pro aborto salió del movimiento racista. Una mujer llamada Margaret Sanger y Planned Parenthood. ¿Cuántos aquí han escuchado de Planned Parenthood? Que son las clínicas supuestamente de la salud de la mujer. Formada por Margaret Sanger en los años quizás 1920 por ahí. O no, quizás fin del siglo XIX. Y esa mujer era una supremacista blanca. Y querían usar el aborto para controlar la población de los Estados Unidos. ¿Y sabe qué? Han tenido éxito, hermano Eliezer. ¿Sabe por qué? Porque la gente que tiene más abortos son gente no blanca en este país. Dicen que en la ciudad de Nueva York, más niños afroamericanos son abortados de que nacen. Exitosa la mujer. Es un movimiento racista. ¿Por qué? Fue usado entonces para controlar el crecimiento de población no blanca en este país. Ahora disfrazado como justicia social y derechos de mujeres, pero en su origen era un movimiento para controlar la población. Y entonces, yo no sabía que el derecho de vivir dependía en las condiciones económicas en que un niño va a nacer. Yo no sabía eso, hermano. Jesús debería haber sido abortado entonces, seguro, gracias hermano. Debería haber sido, mire dónde nació. Y en el pueblo más terrible, en Nazaret, vivía en Nazaret. Y dice, creo que fue Natanael que dijo en el libro de Juan, qué bueno puede salir de Nazaret, algo así. ¿Por qué? Era como los peores sectores del Bronx, me imagino. ¿Perdón? The ghetto, exactamente. Entonces Jesús no debería haber nacido, debería haber sido abortado, según ellos. Porque iba a ser pobre. Y entonces no miran el propósito y el potencial de vida que el Señor tiene para un niño. Roque.
Tórtolas, exactamente, enseña cuán pobre eran. Gracias, hermano. Muy buen punto, hermano Eliezer. Entonces, mis hermanos, es un movimiento racista, clasista. Entonces, primero, volviendo, ¿qué enseña la Biblia frente al niño prenacido? Número 1, son preciosos para el Señor. Número 2, son tan humanos como un niño recién nacido. Busquen sus Biblias, Lucas 1:41. Lucas 1:41. Y después vamos a brincar al 44. Aquí es el pasaje donde María, ya habiendo concebido del Espíritu Santo, fue a visitar a Elizabeth, su prima. Dice, versículo 41, Elizabeth embarazada con Juan el Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, fíjese la palabra criatura, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora brinca al versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. El versículo aquí, los versículos que leímos, caracterizan Juan el Bautista, lo cual estaba en el vientre de Elizabeth, su madre, como criatura. La palabra griega es la palabra brefos. Diga, brefos. Brefos. Ahora vamos a ver dónde brefos es usado también. Lucas 2:12, por favor, y 16. Lucas 2:12 y 16. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿A quién está refiriendo? A Jesús, ¿cierto? Ya Jesús había nacido. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Entonces, Lucas 1 habla de un niño no nacido, dice criatura, y se refiere a Juan el Bautista, y la palabra es brefos. Y en Lucas 2:12 y 16 habla de un niño, Jesús, nacido, después de nacer. Y usa la palabra niño. La palabra es brefos. Es la misma palabra. Los dos son niños. El niño antes de nacer y después de nacer fue niño y sigue siendo niño. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vemos en esos dos pasajes la misma palabra usada para describir el niño no nacido, prenacido, y el niño recién nacido o postnacido, podemos decir. Además, miremos Salmo 22, 9 al 10. Salmo 22, 9 al 10. Del 9 a 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aquí está hablando de David como un niño, antes y después de nacer. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre, después de nacer. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, o sea, desde antes de nacer, tú eres mi Dios. Habla de David como un ser humano que tiene Dios desde antes del nacer y también después de nacer. Entonces, mis hermanos, primer punto, ¿qué enseña la Biblia frente al niño no nacido, prenacido? Primero, a ese niño, esa niña es preciosa para Dios. Y segundo, antes de nacer, es un niño, es una niña. Antes y después, sigue siendo niño. Entre paréntesis, no sé si ha fijado que estoy usando la palabra
prenacido o no nacido. Lo he usado mucho. ¿Sabe por qué? Las palabras son importantes. ¿Qué usa el mundo para describir el niño prenacido? ¿Qué palabra? Feto. ¿Amén? Hablan del feto. ¿Cuántos aquí han escuchado la palabra feto? Ok, quería estar seguro. ¿Por qué usan esa palabra? Quitan la humanidad del niño, de la niña. Entonces, le exhorto de ahora en adelante, cuando hablas con tu médico, hermanas embarazadas, claro, no sé si hay alguna embarazada aquí. ¿Está declarando algo, hermana? ¿Sí? Bueno, entonces, no sé si hay alguien embarazada aquí. Bueno, según la cultura transgénera ahora, puede haber un embarazado ahora. Dicen gente embarazada, no dicen mujeres embarazadas ahora. No sé si han dado cuenta de eso. Dicen gente embarazada, porque según la cultura de nosotros ahora, el hombre puede estar embarazado porque es una mujer que se cree un hombre. Pero usa la frase prenacido, no nacido. Todos nosotros deberíamos decir eso. ¿Por qué? Para comunicar la humanidad del niño prenacido a esta cultura. A esta cultura le gusta cambiar las palabras. Como yo dije, las palabras influyen el pensar. Bueno, vamos a influir entonces. No usa la palabra feto. Dice niño prenacido. Diga niño prenacido. Y úsalo afuera. No hay fetos, hay niños prenacidos. Para que entiendan que son seres humanos dignos de vida, aunque ellos no lo creen. Si ellos quieren cambiar la fraseología de las palabras para comunicar e influir una ideología, vamos a hacer lo mismo, en resistencia y contrarresistencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primero, lo que la Biblia enseña frente a los niños prenacidos. Segundo, lo que la Biblia enseña frente al aborto. Dado que el niño prenacido es un ser humano de acuerdo según las Escrituras, ¿qué entonces dicen las Escrituras acerca del aborto? Creo que la respuesta es bastante clara. El aborto simplemente es una forma de asesinato. Es un asesinato, es la terminación de la vida de un ser humano premeditado, porque nadie tiene abortos por accidente. Amén. Ninguna mujer tiene un aborto por accidente, como que está caminando por la calle y atropella y tiene un aborto. Eso se llama en inglés miscarriage. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo? Una pérdida. Y eso no es asesinato. Eso simplemente es un acontecimiento médico de salud que sucede. Simplemente por alguna razón, primero el Señor no quería que tuviera el niño o la niña. Y en segundo lugar, quizás hay complicaciones de salud que no permitía que ese niño o niña siguiera en desarrollo. Pero no es que uno lo quitó. Nadie tiene un aborto por accidente. Es premeditado, es deliberado, es consciente. Las Escrituras dicen en Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17, no matarás. Entonces, si el aborto en sí mismo es asesinato, entonces el aborto en sí mismo es asesinato. Y no creo que hay mucho que decir aparte de esto, pero quiero hacer notar que el Señor condena de una manera especial el asesinato de inocentes, el derramamiento de sangre inocente. Busquen sus Biblias, Salmos 106:35. Salmo 106, versículo 35. Dice, antes se mezclaron con las naciones
y aprendieron sus obras. Esto está hablando de Israel siguiendo las prácticas del mundo inconverso. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Santificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos. O sea, adorando dioses falsos, sacrificaron los hijos, derramaron la sangre de los niños inocentes en culto a esos dioses falsos. Sigo con el versículo. Y la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. El contexto específico aquí mencionado es que como resultado de que Israel siguió las prácticas del mundo inconverso de los pueblos de Canaán, de los cananeos, ellos sacrificaron sus propios hijos, varones y hembras, a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos. Hermanos, hermanas, creo que esto no es un asunto muy complicado para entender. El aborto es asesinato, es derramar la sangre inocente de niños. El aborto no se trata acerca del derecho de la mujer sobre su cuerpo, la soberanía de una mujer sobre su propio cuerpo, sino se trata del derecho de vida de un niño en el vientre de su madre. La gente pro aborto muchas veces hacen comparaciones falsas diciendo a los hombres, porque ellos critican que hay hombres que son anti-aborto y dicen, usted no tiene derecho de hablar de cómo debo de gobernar mi propio cuerpo. Y ellos dicen, ¿te gustaría que el gobierno exigiera que usted fuera esterilizado? Dicen a los hombres. Pero no es una comparación justo. ¿Por qué? La esterilización del hombre no quita la vida de alguien. El aborto sí quita la vida de alguien. Las mujeres tienen que entender, la gente tiene que entender que el aborto no se trata solamente de la mujer, sino también del niño prenacido. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo que dar énfasis a esto porque es el lavamiento de cerebro que la cultura de nosotros está haciendo. El aborto no se trata de decisiones de las mujeres sobre cómo gobernar su propio cuerpo, de su propia salud. El aborto es la destrucción deliberada de una vida, de la vida de otra persona, que es asesinato. Y creo que es importante que nosotros entendamos lo que está involucrado en un aborto para entender la gravedad de lo que es. Anthony Levantino, un ginecólogo antiaborto, dijo lo siguiente: antes de ser antiaborto, él hacía abortos como ginecólogo. ¿Sí dice ginecólogo? ¿Ginecólogo? Ginecólogo. Y él dio este testimonio hace algunos años atrás delante del estado estatal de Kansas. Voy a leer. Y esto no es para escandalizar, pero es para abrir la mente de nosotros que entendamos lo que realmente es un aborto y lo que implica. Imagínese si puede que usted sea un obstetra, ginecólogo, pro aborto, pro elección supuestamente, pro choice, como alguna vez lo fui. Su paciente hoy tiene 21 semanas de embarazo desde el último periodo menstrual. A las 21 semanas, si pudieras ver a su bebé, que es bastante fácil en una ecografía o sonograma, ella sería tan larga como su mano, más un par de pulgadas. Entonces tome su mano hasta el pulso. Ahí es el tamaño. Tu paciente ha estado sintiendo a su bebé patear
durante las últimas 3 semanas o más, pero ahora está dormida en una mesa de quirófano y tú estás ahí para ayudarla con su problema de embarazo. La primera tarea es eliminar la laminaria que se había colocado para dilatarla lo suficiente para permitir el procedimiento. Con eso logrado, dirige tu atención a los instrumentos quirúrgicos disponibles en una pequeña mesa a su derecha. El primer instrumento es un catéter de succión. Imagínate a ti mismo introduciendo ese catéter y prender la succión. Entonces una máquina que hace succión como una aspiradora, vamos a decir. Lo que verás es un líquido amarillo pálido, lo cual es el líquido amniótico que rodeaba al bebé para protegerla. Con la succión completa, busque su pinza Soffer. Este instrumento tiene unos 13 pulgadas. Así, es una pinza. De largo y fabricado en acero inoxidable. Al final del instrumento están ubicadas las mandíbulas con un tamaño de 2 pulgadas de largo y 1 pulgada de ancho con dientes. Este instrumento es para jaleo y aplastamiento de tejido. Cuando se apodera de algo, no se suelta. El aborto de segundo trimestral es un procedimiento ciego, o sea, no puede ver lo que está haciendo. El bebé puede estar en cualquier orientación o posición dentro del útero. Imagínate a ti mismo tomando la pinza Soffer, entrándolo y agarrando cualquier cosa que puedas. A las 21 semanas de gestación, el útero es delgado y suave, así que tenga cuidado de no perforar o pinchar las paredes y herir a la mujer. Una vez que haya agarrado algo dentro, apriete la pinza para ajustar las mandíbulas y jale con fuerza muy duro. Sientes que algo se suelta y aparece una pierna completamente formada. 5 pulgadas de largo. Intenta de nuevo y agarra lo que puedas. Jala muy fuerte una vez de nuevo y saca un brazo de la misma longitud. Intenta una y otra vez con esta pinza y arranca la columna vertebral, los intestinos, el corazón y los pulmones. La parte más difícil de un aborto es extraer la cabeza del bebé. La cabeza de un bebé de esa edad es aproximadamente del tamaño de una ciruela grande y ahora está libre flotando dentro de la cavidad uterina. Tú puedes estar seguro que lo que ha agarrado, si la pinza Soffer se extiende tanto como sus dedos permitirá. A continuación puede extraer las piezas del cráneo. Muchas veces saldrá una carita y te mirará fijamente. Felicidades. Acabas de realizar con éxito un aborto en el segundo trimestre. Has afirmado el derecho de la mujer a elegir. Si se niega a creer que este procedimiento es con dolor severo para ese niño por nacer, por favor piense de nuevo. Eso es un aborto, hermano. Porque supuestamente nosotros somos gente civilizada y sofisticada y es algo tan bárbaro. ¿Bárbaro? Tan animal. Los animales hacen eso. Y supuestamente nosotros somos civilizados. No comparto este testimonio para ser sensacionalista o dramático. Y por favor, si usted cree que no fue apropiado. Había pensado en enseñar el video del testimonio, pero decidí no hacerlo porque era demasiado. Y el video, por lo menos lo que yo vi, él no enseña el video de un aborto en sí mismo. Simplemente muestra las pinzas y todo, y yo no aguanté verlo. Simplemente él muestra los instrumentos y da náusea ver eso. Pero he compartido esto porque creo que tenemos que entender la realidad de lo que se habla. La cultura de nosotros no quiere que entendamos la realidad de lo que es el aborto. Hablan en términos generales de derechos de la mujer. No, es asesinato de un niño prenacido.
Un niño creado por Dios, generado por Dios, Dios desarrollándolo con cuidado, con amor, con un propósito. Y nosotros como seres humanos arrogantes, quitar la vida de ese ser humano. Repito, el aborto no se trata de la mujer no se trata de la soberanía de la mujer sobre su cuerpo. Se trata de asesinato, la destrucción deliberada, intencional, premeditada de una vida ajena. Entonces, primero, lo que la Biblia enseña acerca del niño prenacido es un ser humano. Segundo, lo que la Biblia enseña sobre el aborto es asesinato. Tercero, lo que nosotros como cristianos deberíamos hacer frente al aborto. ¿Cuáles son entonces las implicaciones para nosotros como creyentes? Primero, no debemos de quedar callados. Volvemos a Isaías 5, Isaías 5:14. No debemos de quedarnos callados. Primero, no debemos de quedarnos callados. Isaías 5:14. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Hay gente que dice que el aborto es bueno. Justamente ayer había un artículo que salió en Yahoo de una pastora presbiteriana diciendo que ella tuvo 2 abortos, casada, tuvo 2 abortos, el esposo y ella decidieron hacerlo. Y que era la cosa cristiana de hacer. Diciendo que, porque ellos no tenían la capacidad de cuidar y sostener los niños, y no querían introducirlos a una vida difícil y a la sobrepoblación de la tierra. Eso es llamar a lo malo bueno. Y cuando dice ay, es una maldición. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. El mundo ahora habla acerca del derecho de la mujer de elegir, de tener soberanía sobre sus derechos reproductivos, su cuerpo, el derecho de controlar sus decisiones de salud según ellos. Pero nosotros como creyentes no deberíamos quedarnos callados, porque silencio implica aceptación. Silencio implica aceptación. Y esto no podemos aceptar. Entonces, cuando jóvenes, cuando la gente en la escuela, los muchachos hablan del derecho de la mujer y van a estar criticando esta decisión del Tribunal Superior que se espera, va a haber mucha gente hablando de eso. ¿Vamos a hablar o vamos a quedar callados? No debemos de quedar callados. Debemos de hablar. Jóvenes, hablen. Hablen. Niños, hablen. Adultos, hablen. Cuando critiquen, uno dice simplemente, no, yo estoy de acuerdo con esa decisión, porque eso es un ser humano que está siendo abortado. Y si supuestamente somos una cultura que cree en la dignidad del ser humano, la dignidad comienza desde el vientre. Para mí había una inconsistencia grande con el asunto del BLM, el movimiento Black Lives Matter, y cuando la gente se revolcó con este asunto de George Floyd sucedió. Lo que sucedió con George Floyd, condenable. Fue incorrecto lo que la policía hizo en ese caso.
Pero cuando la gente comenzó a hablar de la dignidad del ser humano y todo eso, yo me pregunté, ¿y entonces y qué del aborto? Los que deberían ser más contra el aborto es BLM, y no son. Al contrario, son pro, y no tiene sentido. Dignidad debería ser desde, en inglés se dice, the womb a tomb, desde el vientre hasta la tumba. Pero entonces, mis hermanos, no debemos de quedarnos callados. Además de eso, como yo dije, no decir la palabra feto, decir niño prenacido, niño no nacido, para que entiendan que es un ser humano. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Debemos de contradecir lo que el mundo dice y enseña. Y debemos de decir, ¿y qué entonces del niño? ¿No es el niño un ser humano? ¿No tiene el derecho de vivir un niño? Contradecir, mis hermanos. Tenemos que contradecir lo que el mundo dice y decir, no, esto no se trata del derecho de la mujer para elegir, sino el derecho de un ser humano para vivir. Jóvenes, hablen en la clase, hablen en el campus, adultos, hablen en el trabajo, hablen entre sus parientes y sus amigos. Hable. No quedemos callados. ¿Cuántos dicen amén? Y muestra el mundo su hipocresía. Hable. Si en Black Lives Matter tiene dignidad el ser humano, ¿por qué el niño prenacido no tiene dignidad también? Muéstrele. Usted dice que la mujer debe tener derecho de abortar porque el niño va a nacer en condiciones económicas bajas. Entonces estás diciendo que la gente pobre no tiene dignidad, no tiene derecho de vivir. Fueron un accidente qué pena que no lo abortaron a tiempo. Es lo que está diciendo. Muéstrele su racismo, muéstrele su hipocresía. Entonces, primero, no quedarse callado. Segundo, deberíamos tomar en serio el asunto de la sexualidad humana y tomar en serio el asunto del sexo prematrimonial. ¿Por qué? Porque muchas veces el aborto es producto del pecado sexual. Es el resultado. Hace algunos años atrás, hermano Eliezer, enseñé una serie sobre la sexualidad humana y la Biblia aquí en la iglesia. Y lo que nosotros aprendimos es que la sexualidad humana es un regalo de Dios para ser ejercido dentro de los confines, dentro de los parámetros de matrimonio entre un hombre y la mujer. Y como creyente, una persona no casada no debería practicar ningún tipo de hecho sexual hasta que se case. No se ponga en la posición donde las consecuencias físicas de la fornicación se conviertan en una realidad, que vas a ser una madre o un padre. Y te encuentres en la posición donde vas a considerar un aborto como una solución. No agregue pecado sobre pecado. Jóvenes, niños, porque hoy en día hay que hablar aún de los niños. Jóvenes adultos, no casados. Y aún casados, no adulterando. Amén. El sexo es solamente dentro de los confines de su matrimonio con su pareja. Si estás casado, solamente con su pareja. Si no estás casado, con nadie hasta que se case. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Te vas a convertir prematuramente en madre o padre. Y vas a ser tentado a tener un aborto. Y dices amén aquí en esta mañana frente que estamos contra el aborto. Pero como dice en el inglés, when the rubber hits the road, cuando te encuentras con la espalda contra la pared, con la realidad, ¿vas a ser pro vida
o pro elección o pro aborto. No nos coloquemos en esa situación. Al contrario, arrepiéntese y asume responsabilidad. Muchachas y muchachos, asume responsabilidad. Críe su hijo, críe su hija. Y la iglesia va a ayudar y va a apoyar al pecador arrepentido. ¿Cuántos dicen amén? Y ha sucedido en la vida de nuestra iglesia. No solamente una vez. Y gracias a Dios, en esos casos, no decidieron en favor del aborto. Asumieron responsabilidad y están criando sus hijos. Porque no se debe de agregar pecado sobre pecado. Y tercero, entonces primero, no quedarse callado. Segundo, tomar en serio lo que es la sexualidad humana. La santidad sexual. Y número 3, debemos de examinarnos y ver si realmente vamos a poner en acción lo que predicamos. Si creemos firmemente que el niño prenacido tiene el derecho de vivir, deberíamos buscar la voluntad del Señor en oración y consejería acerca de la posibilidad de adoptar niños no deseados. ¿Se entiende? Niños no deseados. Es una decisión grande y deberíamos considerarlo en oración y con consejería. Pero creo que muchos de nosotros, de hecho, pensamos que nunca vamos a adoptar un niño, que queremos nuestros propios niños biológicos. Pero la verdad de las cosas, la iglesia primitiva, el imperio romano, rescataba a los niños indeseados, no deseados. Niños botados. Los romanos muchas veces, cuando no querían un niño, lo botaban en el bosque para que los animales lo coman. Y la iglesia primitiva rescataba a esos niños y de ahí salieron los orfanatorios. Los orfanatorios fueron invención de la iglesia cristiana. Las hospitalidades fueron invención de la iglesia cristiana porque creía en la santidad de la vida del ser humano. Cuidaba a los enfermos y rescataba a los huérfanos. Y entonces, si la iglesia primitiva y esta gente sin condiciones económicas, ¿cierto? La gran mayoría, me imagino, de la iglesia primitiva era gente pobre. Rescataban a los niños indeseados y los cuidaba y los criaba. No es una sorpresa para nosotros en Santiago 1:27 cuando dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Los huérfanos son preciosos para Dios. Entonces, nosotros como creyentes, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Hay circunstancias donde se entiende que una madre es incapaz de criar a su hijo. Por ejemplo, en el caso de una mujer violada y sale embarazada en la violación. El niño no tiene la culpa. Y la mujer no tiene la culpa. Pero agregar violencia sobre violencia, pecado sobre pecado, no tiene sentido. Pero se entiende si esa madre se siente emocionalmente incapaz de criar ese niño o esa niña. ¿Por qué? Es un recuerdo de algo tan violento. ¿Cierto? Joshua tenía un maestro en la escuela que fue producto de una violación. Su madre biológica fue violada. Y ella trató de criarlo, pero no pudo. No aguantó.
Entonces lo entregó para adopción y fue adoptado por una pareja cristiana. Y fue criado en el Evangelio y es maestro de escuela cristiana en este momento. El Señor tenía un propósito con ese niño. Y Él está cumpliendo y viviendo ese propósito en este momento. Pero fue necesario que unos cristianos se levantaran para adoptar ese niño. Deberíamos considerar adopción como una opción. Amén. Practicar lo que predicamos. Deberíamos considerarlo. Deberíamos practicarlo. Termino con esto. Según el Instituto Guttmacher, desde 1973 ha habido aproximadamente 61 millones de abortos en los Estados Unidos. 61 millones de abortos. Significando lo siguiente: 1.330.000 por año. 3.652 por día. 152 abortos por hora. 2.5 abortos por minuto. Un aborto cada 24 segundos. Durante el tiempo de la predicación en esta mañana del servicio, a lo mejor 300 niños han sido abortados en nuestro país. Desde las 10 de la mañana, aproximadamente 300 niños abortados. Esto es una crisis moral en nuestra cultura. Es una crisis moral, es un pecado, es un oprobio sobre nuestra nación. Este país tiene que arrepentirse. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser luz en medio de tinieblas. No quedando callados, no practicando el pecado sexual y el aborto. Y tercero, rescatando a los niños indeseados. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Y, Señor, venimos delante de su presencia, Señor, rogando, Señor, que usted intervenga en nuestro país. Señor, que el aborto sea prohibida plenamente en este país, porque es un oprobio, Señor. Es una vergüenza, es pecado, Señor. Es una mancha sobre nuestra nación. Y pedimos, Señor, gracia de lo alto, Padre, para que seamos, Señor, portavoces suyas, Señor, en denunciar este pecado, en declarar, Señor, la dignidad de la vida del niño prenacido, Señor, en condenar, Señor, lo que es el asesinato, Padre. Y, Padre, en rescatar los niños indeseados, Señor. Bendiga cada hermano, cada hermana aquí presente, Señor. Y, Señor, traiga arrepentimiento sobre este país. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.